Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 196 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden ayudarnos con el like, con el pulgar arriba contra la censura. Esta delicada flor, la flor del avellano. Está la flor del árbol conocido como avellano. El árbol productor, por cierto, de las avellanas, ¿sí? Tan utilizadas en la repostería, con la cual generan la Nutella, por ejemplo. Algo hermoso, delicado, pequeño, a la vista vulnerable. Y esto también un avellano. Esto un oreshnik, o bien pronunciado en ruso, arieshnik, avellano. El misil balístico hipersónico de mediano alcance, en poder de los rusos, disparado 2 días atrás contra la ciudad de Dnipro, en su camino hacia el objetivo asignado. Arieshnik, avellano. Este misil, este arma verdaderamente espectacular, extraordinaria, mortal, naturalmente, presenta un alcance de entre 1000 y 5500 kilómetros. Una velocidad de Mach 10. O de otra manera dicho, 10 veces la velocidad del sonido. Algo así como 12.300 kilómetros por hora o 3 kilómetros por segundo. Estas sus imágenes, apocalípticas verdaderamente. Apocalípticas en el camino a su objetivo en la ciudad de Dnipro. Por cierto, un objetivo militar, una fábrica productora de piezas para la fabricación de misiles. Los misiles más rápidos de la OTAN ascienden a una velocidad máxima declarada, ni siquiera comprobada fehacientemente, de 5,5 Mach, de un poco más de 5.000 kilómetros por hora. Menos de la mitad. Menos de la mitad que este misil. Además, de acuerdo a lo visto el día de ayer, o ya en realidad antes de ayer, este misil balístico presenta 6 cabezas, afortunadamente en esta oportunidad, cargadas con una carga explosiva convencional, pero diseñadas para el traslado y la detonación de 6 cabezas nucleares. 6 cabezas nucleares. Solamente la velocidad de este misil, la energía cinética de este misil, determina una capacidad destructiva sin precedentes. Esta masa de hierro descendiendo a 12.000 kilómetros por hora, aún sin cabezas explosivas, ya puede generar una destrucción sin precedente. Además, presenta 6 cabezas descendiendo a la manera de un racimo de explosivos, 6 cabezas distintas, cargadas con su respectiva carga, en esta oportunidad explosivo
militar convencional de alto impacto, pero quizás, ojalá no, en otra oportunidad en el futuro, tal vez 6 cargas nucleares. En esta transmisión, demoledores y demoledoras, vamos a presentar las palabras vertidas por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace aproximadamente una hora y media, no más, en ruso, naturalmente, en la televisión pública rusa, en una reunión celebrada en el Kremlin con la cúpula del Ministerio de Defensa y con representantes del complejo militar industrial ruso, como así también desarrolladores de sistemas de misiles. En esta reunión, Putin realizó advertencias muy duras y muy claras contra la OTAN, sobre las cuales en la parte final vamos a realizar un análisis, pero primero vamos a presentar sus palabras. Recordarán que el día de ayer, un día después de el ataque de advertencia, el ataque llevado a cabo por Rusia solamente con fines de generar un mensaje para Occidente. Un día después de ese ataque, llevado a cabo el pasado miércoles, el presidente Putin ayer realizó un discurso interesante, cortito, de 17 minutos, y en ese discurso, el cual no vamos a presentar hoy porque fue presentado en otros canales, incluso en canales críticos, aunque con errores en la traducción y en el análisis bastante graves, pero bueno, en ese discurso básicamente Putin estableció que el ataque con estos misiles había respondido al ataque inicial con misiles ATACMS y con misiles Storm Shadow en Briansk y en Kursk, y que ese ataque a partir de ahora determinaba la posibilidad de que Rusia respondiera de manera directa contra los patrocinadores de ese ataque. No solamente contra Ucrania, sino contra los patrocinadores. También estableció que en el caso de un ataque de estas características, realizaría las detonaciones sobre objetivos militares y antes de eso presentaría una advertencia para la población civil, de manera que el ataque solamente generara víctimas o bajas militares y la destrucción de un objetivo militar. En parte por esta advertencia, esta gentil advertencia realmente, responde por un lado a la búsqueda de contabilizar la menor cantidad de víctimas civiles, ¿sí? De presentar el menor número de víctimas innecesarias, pero también responde a la capacidad de Rusia de realizar una advertencia antes de perpetrar un ataque. ¿Por qué? Porque estos misiles aparecen sencillamente como no interceptables. En algunos casos ni siquiera detectables, solamente debido a su velocidad. Por eso, la promesa de Putin. Si fuéramos a realizar un ataque, como podemos a partir de ahora, por la utilización de armas convencionales de la OTAN disparadas contra objetivos en el territorio ruso. Por ende, a partir de ahora podemos responder no solamente contra Ucrania, el lugar desde donde realizan los lanzamientos, tanto de los misiles aire-tierra Storm Shadow o Scalpe, como de los misiles tierra-tierra ATACMS, no solamente contra Ucrania, sino contra cualquiera de sus patrocinadores. En el caso de que fuéramos a responder contra esos países de esta manera, antes los participaríamos para que los civiles puedan abandonar esas ciudades, porque de cualquier manera, aún conociendo
el objetivo asignado, las Fuerzas Armadas de la OTAN no pueden determinar la intercepción de estos misiles. ¿Sí? Entonces, sí, un objetivo humanitario, pero sí también una capacidad sin precedentes para las Fuerzas Armadas rusas. Dicho esto como contexto, vamos a comenzar la presentación del discurso, en realidad más bien la reunión y el diálogo incluso, sostenido hace 1 hora y media por el presidente Putin con los altos mandos del Ministerio de Defensa, como así también con representantes de la industria misilística rusa. Lo vamos a presentar así, en ruso. Nosotros naturalmente con una traducción, una buena traducción, pero esta es la página web del del gobierno, del Kremlin, del gobierno ruso, sin traducciones intermediarias, sin mediaciones, sin interpretaciones. Directamente lo presentamos así. Уважаемые друзья, коллеги, знаете, вчера проинформировал Queridos amigos y colegas, saben que ayer informé al personal de las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos rusos, a nuestros aliados en todo el mundo, así como a quienes intentan chantajearnos por la fuerza, los informé sobre el más reciente sistema ruso de misiles de alcance medio. Es nuestro complejo sistema de armas al que han bautizado como Oryezhnik, Avellano. Es un misil balístico con capacidad hipersónica no nuclear, y aquí a esto agregado por mí, en este caso, ¿sí? Podría presentar capacidad nuclear. Como ustedes y yo sabemos por el análisis de los datos objetivos de control y la prueba y los datos de testeo, la prueba fue un éxito. Los felicito por ello. Y como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas incluso en condiciones de combate, en función de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad de Rusia. Tanto más cuanto que disponemos de un arsenal de tales productos, de un arsenal de tales sistemas listos para su utilización. Les pedí que organizaran nuestra reunión de hoy casi con el único propósito de darle las gracias, de agradecerle los resultados de su trabajo. Me refiero a ustedes y a todos los desarrolladores del sistema Oryezhnik, a todos los colectivos científicos de producción y de mano de obra implicados en su creación. Me refiero a toda la cooperación, a todos los participantes en este proyecto. Como saben, se trata de diseñadores científicos, ingenieros, trabajadores que desarrollaron tecnologías hipersónicas, calcularon la balística, dominaron la producción de los materiales más modernos, los sistemas de control, la microelectrónica, etc. Los resultados alcanzados y la velocidad de desarrollo del nuevo sistema son realmente motivo de orgullo y admiración y demuestran de forma convincente que la Escuela Nacional de Ingeniería de Cohetes tiene un enorme potencial y es capaz de resolver las tareas más complejas para garantizar la seguridad y la soberanía de Rusia. A este respecto, me gustaría subrayar que el sistema Oryezhnik no es una modernización de viejos sistemas de la era soviética. Aunque es evidente que todos salimos de los diversos sistemas, que todos descendemos de los diversos sistemas de la Unión Soviética, todos nos hemos educado en lo que hicieron las generaciones anteriores y hasta cierto punto utilizamos efectivamente sus resultados. Pero este sistema es realmente, en primer lugar, el resultado del trabajo de nuestros ingenieros en el presente. El trabajo que se hizo en la época rusa, en las condiciones de la nueva Rusia. Fue creado sobre la base de los avances modernos del estado del arte.
Y debo decir que en las condiciones actuales, cuando nos enfrentamos a nuevas y crecientes amenazas y desafíos, el trabajo en este tipo de sistemas de armas es de especial, se podría decir, de vital importancia para nuestro país. Una vez más, quiero subrayar que la solución de las tareas en el marco de una operación militar especial, el futuro de Rusia, depende hoy, por supuesto, ante todo de nuestros soldados y oficiales, del valor de los atacantes terrestres y artilleros, tanquistas, paracaidistas, zapadores, pilotos, operadores de vehículos aéreos no tripulados, tropas marítimas y del trabajo coordinado de todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestras unidades en la línea de contacto operan hoy con todo éxito, competencia, valor y profesionalidad. Cada día ganan experiencia de combate y aumentan su potencial ofensivo. Repito, la profesionalidad, el valor y el heroísmo de nuestros soldados y oficiales depende sobre todo el cumplimiento de todas las tareas en el marco de la operación militar especial. Pero, al mismo tiempo, es muy importante que tanto los soldados de primera línea como nuestros ciudadanos en general sepan que disponemos de una base tecnológica colosal, de un fuerte respaldo industrial y científico para proteger nuestra seguridad. Y el sistema de armas que se probó ayer es otro garante fiable de la integridad territorial y la soberanía de Rusia. Como sabemos, como ustedes saben, nadie en el mundo dispone aún de tales armas. Sí, tarde o temprano aparecerán en otros países líderes. Sabemos qué tipo de desarrollos se están llevando a cabo allí, pero será mañana o dentro de 1 o 2 años. Pero nosotros tenemos este sistema hoy. Y esto es lo importante. Me gustaría hacer hincapié en otro aspecto. El sistema de misiles Oryezhnik, Avellano, no es solo un arma hipersónica eficaz. En virtud de su potencia de impacto, especialmente cuando se utiliza en masa y en combinación con otros sistemas de precisión de largo alcance que también posee Rusia, los resultados de su uso contra objetivos enemigos serán comparables en efecto y potencia a las armas estratégicas. Armas estratégicas en el sentido de misiles balísticos intercontinentales de capacidad nuclear. Es el significado de sus palabras. Aunque de hecho el sistema Oryezhnik no es un arma estratégica, en cualquier caso no es un misil balístico intercontinental y no es un medio de destrucción masiva, entre otras cosas porque también es un arma de alta precisión. Como ya he mencionado, añadiré que hoy en día no existen en el mundo medios para contrarrestar un misil de este tipo, ni medios para interceptarlo. Y subrayaré una vez más, seguiremos probando este último sistema. Seguiremos utilizándolo. Es necesario establecer la producción en serie y vamos a suponer que se ha tomado la decisión sobre la producción en serie de este sistema. Sí, de hecho, está prácticamente organizada. Dada la particular fuerza de este arma, su potencia será puesta en servicio de la fuerza de misiles estratégicos. También es importante que, además del sistema Oryezhnik, varios sistemas similares estén actualmente en funcionamiento en Rusia para realizar pruebas adicionales. En función de los resultados de las pruebas, estas armas también se pondrán en producción. En otras palabras, tenemos toda una línea de sistemas de mediano y corto alcance. La actual situación militar y política en el mundo está determinada en gran medida por los resultados de la competencia en la creación de nuevas tecnologías, sistemas de armas y desarrollo económico. Pero como he dicho muchas veces, la importancia decisiva, por supuesto, pertenece a las personas, al valor de los que luchan en el frente, el talento y la perseverancia de los que trabajan en las fábricas y oficinas de diseño, en los centros científicos y en las empresas de todos los sectores de la economía. Y, por supuesto, estamos orgullosos de esa gente y con esa gente, por supuesto, se resolverán todas las tareas pendientes de Rusia, como lo he dicho.
la seguridad de Rusia en general estará garantizada de forma fiable. Пожалуйста, Василий Петрович. Una vez más, quiero darles las gracias a ustedes y a sus colegas por su duro, importante y productivo trabajo. Aquí voy a realizar una pausa, un segundo, antes de las palabras de este funcionario. Una vez más, quiero darles las gracias a ustedes y a sus colegas por su duro, importante y productivo trabajo, por los altos resultados alcanzados, por su contribución al fortalecimiento de la capacidad de seguridad y defensa de nuestro pueblo, a la defensa de nuestra patria en el sentido más amplio de la palabra. Y me gustaría decir que los creadores del sistema de misiles Oryezhnik, los que diseñaron y organizaron la producción del complejo más nuevo, sin duda serán galardonados con premios estatales. Por favor, Vasily Petrovich, primer vicepresidente de la Comisión Militar e Industrial. Y ahí cedida la palabra a este señor, Vasily Petrovich. Aquí el reporte de Petrovich. Gracias. Querido Vladimir Vladimirovich, en referencia a Putin, el complejo fue creado efectivamente en el menor tiempo posible y enteramente con tecnologías rusas. Se han resuelto los problemas de sustitución de importaciones. La base de investigación y producción de las empresas de la industria de defensa permite organizar la producción en serie de este tipo de armas en el plazo más breve posible. Vladimir Vladimirovich Putin. Quiero señalar que las reservas disponibles de la base científica y de producción del complejo industrial de defensa para la creación de armas, equipos militares y especiales han permitido desarrollar y suministrar a las tropas armas modernas a tiempo y en las condiciones de una operación militar especial tener en cuenta rápidamente la necesidad de mejorar las armas, equipos militares y especiales y desarrollar nuevos modelos, así como el suministro a las tropas. Esto permite dominar rápidamente los nuevos equipos y procedimientos de utilización de los medios de ataque y utilizarlos directamente en el curso de las operaciones de combate. También se están llevando a cabo un programa de inversiones a gran escala para aumentar la capacidad de producción de las organizaciones del complejo industrial de defensa, lo que permitirá aumentar considerablemente la producción de armas y equipos especialmente demandados. El ritmo de producción de armas y equipos el ritmo de producción y entrega de armamento permitirá alcanzar un nivel de equipamiento con armas modernas de equipo militar y especial de más del 95% para las fuerzas nucleares estratégicas y más del 82% para las fuerzas aerotransportadas. Quisiera señalar que en la actualidad las empresas del complejo industrial de defensa están tomando todas las medidas para garantizar el cumplimiento de las tareas del grupo de tropas en la zona de la operación militar especial. El informe ha concluido. Esas son las palabras de este funcionario. A continuación comienza Putin nuevamente. Muchas gracias. Yuri Ivanovich, por favor, ahora las palabras de otro de los funcionarios, en este caso, Yuri Borisov. Y así comienza este funcionario del Ministerio de Defensa, con su reporte en este caso. Vladimir Vladimirovich, en referencia a Putin, debo informarle que las empresas de la industria misilística y espacial que participan en el desarrollo y la producción de equipos de misiles de combate cumplen sin problemas todas sus obligaciones en virtud de la orden estatal de defensa. El potencial de diseño tecnológico, de producción y, lo que es más importante, de personal nos permite crear productos con características únicas que, como usted ya ha señalado, no tienen igual en todo el mundo. En cuanto a las capacidades de producción, la práctica ha demostrado que en el menor tiempo posible somos capaces de multiplicar la producción de productos especialmente demandados, sobre todo los de alta precisión. Si hay necesidad y tenemos reservas, podemos aumentar la producción.
и перспективные средства противоракетной обороны. Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные Informe цели, concluido. от одиночных до площадных, а Putin por также ahí recoge высокозащищенных с información en sus высокой notas эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действий данного оружия, оно может y поражать цели pronto на всей территории presentará su Европы, informe un что tercer выгодно его funcionario отличает от других видов a высокоточного continuación. оружия большой дальности. Как вы уже сказали, Esto de массированное que применение aparezca данного un poquito вида оружия desfasada tal близко vez посравнимо la с traducción del применением ruso ядерного оружия. y bueno, Разработка y ракетного las palabras комплекса «Орешник» originales del позволит funcionario расширить боевые responde a que, возможности bueno, ракетных estoy войск realizando una стратегического traducción a partir de назначения un по documento ya поражению traducido различных sobre un типов idioma целей no в manejado como соответствии el с ruso, por поставленными eso задачами a veces как puede в que aparezca неядерном, mi так и в traducción un ядерном poquito más снаряжении. rápida que las propias Высокая palabras y a оперативная veces un готовность poquito más комплекса lenta. позволяет в кратчайшие Bueno, сроки em, провести a переприцеливание любому continuación, назначенному el объекту comandante de las или fuerzas de миссильным misiles поражением. По итогам estratégicos, положительных el результатов señor проведенного Sergei пуска полагается Viktorovich. целесообразным Puede принять que комплексное este вооружение, Sergei Viktorovich продолжить y дальнейшее antes использование el с señor наращиванием характеристик и совершенствованием навыков Vladimir, Роскосферы по ее эксплуатации и применению. perdón, Yuri Borisov Так и сделаем. o Спасибо. ahora a continuación. Ah, no, bueno, ahí, perdón. Bueno, evidentemente lo presenté un poquito más tarde de lo mencionado. Las palabras finalmente de este comandante, muy cortitas. Me gustaría señalar que sobre la base de su decisión de julio de 2023, la cooperación industrial rusa desarrolló un sistema móvil de misiles terrestres de medio alcance como parte del desarrollo de Oрешnik. El 21 de noviembre de 2024 se probó en condiciones de combate el misil balístico de alcance medio más reciente con ojiva hipersónica no nuclear. Simplemente un reporte militar de lo sucedido, ya conocido por todos ustedes. Según los resultados del lanzamiento, fue alcanzado un objeto estratégico en el territorio de Ucrania y el lanzamiento se realizó con éxito y se cumplieron las tareas previstas. Los resultados del lanzamiento confirmaron la corrección del diseño y de las soluciones tecnológicas, así como la viabilidad del sistema de misiles con las características específicas. Y responde Putin a esto: muchas gracias. Estas las palabras en boca de sus autores, en boca de sus emisores, y el mensaje bastante claro, sin lugar a dudas. En primer lugar, Rusia presenta un arsenal de misiles balísticos hipersónicos de alcance medio, Oрешnik, Avellano, listo para su uso. Un arsenal listo para su uso. Recuerden las palabras de Putin. Otros países querrían estas armas y aparecen dedicados a la creación de estas armas, al desarrollo. Rusia está consciente de esto. Podrán generarlas mañana, pasado, en 1 o 2 años, más bien de 2 años en adelante. Rusia las presenta a disposición hoy. Segundo elemento fundamental de las palabras de Putin. Rusia no abandonará el desarrollo y el testeo de los Oрешnik. Tercer elemento explícitamente mencionado por Putin, muy pero muy interesante esta mención. Los Oрешnik no descienden de la tecnología de la era soviética, como lo presentan en este momento los medios occidentales. Recordaban, por cierto, la existencia desde el año 76 de un misil conocido como el Pionero. Misiles, por cierto, destruidos a partir de un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos contra el desarrollo o contra la proliferación de armamento de mediano y largo alcance con capacidad nuclear. A partir de eso, Rusia y Estados Unidos comenzaron en su momento, tras la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, comenzaron un proceso de disminución de estos arsenales. Bueno, los medios occidentales presentaban este misil Oрешnik demostrado 2 días atrás
en la práctica, en batalla, como una suerte de sucesor de estos misiles. Y Putin responde, no, de sucesor nada. Sí, claro, toda la tecnología soviética está presente en el sentido de que aparece como un cúmulo de saberes, como en inglés lo llamarían un background, de alguna manera antecedentes naturalmente utilizados, pero este misil, según el propio Putin, representa un producto de la nueva Rusia, así lo llamó. Esto representa un producto de la nueva Rusia. Otro elemento interesantísimo de Putin en su discurso, si bien estos misiles representan misiles de alcance medio, no representan armas estratégicas como los misiles balísticos intercontinentales o los misiles también nucleares disparables desde plataformas submarinas, ¿sí? A pesar de eso, por su capacidad destructiva, utilizados en masa aparecen comparables, presentan una capacidad destructiva comparable a la de las armas estratégicas, a la de los misiles estratégicos, ¿sí? Un misil de mediano alcance, no pensado para un ataque contra los Estados Unidos por encima del Océano Atlántico, pero aún así, por sus características, presenta una capacidad destructiva similar. Próximo punto interesante, la orden de Putin de que a partir de ahora comience la producción masiva de estos misiles. Y Rusia efectivamente puede generar la producción masiva de estos misiles, a diferencia de la OTAN, la cual no puede generar la munición más convencional de todas, la de 155 milímetros, para despachar a las fuerzas en el frente, las fuerzas ucranianas en el frente. Recuerden que, según la propia CNN, Rusia genera entre 3 y 5 veces más munición que todo el mundo, que todo el resto del mundo, munición de 155 milímetros y por sobre todas las cosas, 5 veces más que los países de la OTAN. Bueno, la industria militar, el complejo militar industrial ruso puede esto. Por eso, en la en la mesa, a la mesa de Putin, no solamente estaban sentados los funcionarios del Ministerio de Defensa, importantísimos, y por eso la mención a todos ellos, el agradecimiento de Putin no solamente a los oficiales y a los ministros, sino por sobre todas las cosas a sus subordinados, a los soldados en el frente. Pero además, ¿a quién acomodó Putin sentado a esa mesa? A los representantes de la industria misilística. Y de hecho presentaron sus informes como parte del Estado ruso. Esa es la gran diferencia. Recuerdan muchas, bueno, Biden, pobre, Biden no puede realizar una reunión ni siquiera con su médico gerontólogo, ¿no? Pero bueno, recordemos a otro líder occidental, a un Macron, a un Scholz, incluso a un Pedro Sánchez, a una Giorgia Meloni, bueno, a los líderes de la Unión Europea o de la OTAN, a Ursula von der Leyen, a Jens Stoltenberg, ahora a Rutte en su lugar. ¿Recuerdan muchas reuniones transmitidas en vivo de estas personas como forma de comunicación con sus ciudadanías, con sus pueblos? No, ninguna. En el caso de una reunión de este tipo, ¿quiénes participarían? Presumiblemente los funcionarios en las reuniones de la OTAN, por ejemplo, quienes participan, no publicadas, no hechas públicas, no transmitidas, no televisadas como las de Putin. Pero aún en esas reuniones no televisadas participan los funcionarios militares, los oficiales de la OTAN. ¿Recuerdan a muchos empresarios del complejo militar industrial estadounidense o europeo en esas
reuniones, en las fotos difundidas de esas reuniones no televisadas? Ninguno. No por falta de influencia, cuidado. Esos empresarios del complejo militar industrial básicamente determinan las acciones de las dirigencias europeas, estadounidenses, de la OTAN, los capitanean como a marionetas, a través del dinero, a través del lobby, pero no participan ahí, no presentan informes, porque los términos aparecen invertidos. ¿Sí? Ellos representan los jefes, ellos representan los líderes, quienes en última instancia realizan las decisiones, y después las fuerzas políticas, dirigenciales, responden a cambio de dinero y a cambio de intereses. Acá, no. Acá que presenciamos a Putin sentado en la cabecera y a los empresarios del complejo militar industrial, muchos de ellos gerentes de empresas públicas, presentando sus informes. Y en este caso, por el buen trabajo, con la recompensa de una felicitación por parte de Putin. Complejo militar industrial y generales alto mando de las Fuerzas Armadas rusas trabajando en conjunto. A diferencia de lo que aparece al otro lado del Atlántico o lo que presenciamos en Europa también. ¿Sí? El gran negocio de las armas, pero precisamente por ese gran negocio, la incapacidad militar de Occidente. ¿Sí? Porque no responden a los intereses militares de sus países, esos grandes complejos, sino sencillamente a las ganancias extraordinarias. Y los gobiernos responden a las órdenes de esos capitales, nada más y nada menos. Por eso, Rusia puede comenzar efectivamente, aquí no está presentando una amenaza en vano o una advertencia falaz Putin, acá está sencillamente estableciendo en negro sobre blanco, está estableciendo que a partir de ahora, en efecto, comienza en la práctica la producción masiva de estos terribles misiles. El último punto, para mí, entre los más importantes de las palabras de Putin, el hecho de la no interceptabilidad de estos misiles. Por eso, ayer, también por cuestiones humanitarias, naturalmente, no quiere Rusia la destrucción de objetivos civiles, mucho menos la muerte de personas ajenas a este conflicto, personas civiles ajenas a este conflicto, por una cuestión humanitaria, pero también porque pueden, incluso Putin vaticinó, no en este discurso, sino ayer, en su discurso de ayer, cuando determinemos realizar un ataque con estos misiles contra Ucrania o contra cualquier otro objetivo de los países patrocinadores de la OTAN, vamos a participar a sus ciudadanos, vamos a participar a los civiles para que abandonen esos lugares, porque de cualquier forma, aunque lo quieran y aún conociendo el destino de estos misiles, no pueden responder a ellos. Y no pueden responder a ellos una vez más por su elevadísima velocidad. 12.300 kilómetros por hora, Mach 10. 3 kilómetros, 2,7, casi 3 kilómetros por segundo. El misil de la OTAN más rápido, una vez más, presenta una velocidad de 5 Mach, 5,5 Mach, la mitad. Aún viéndolos en el aire, como en estos espectaculares videos de personas documentando esto desde sus teléfonos celulares, a la pasada de este misil. Los misiles interceptores occidentales no pueden realizar la intercepción de estos misiles, mucho menos aún una vez iniciada la fase de descenso con las 6 cabezas difuminadas a la manera de un racimo mortal, un racimo de cabezas de alta penetración, con la posibilidad también de cabezas nucleares. 6, por cierto. 6 cabezas nucleares, por lo menos eso lo he visto hasta ahora. Puede que aún más. Puede que aún más.
Misiles entonces no interceptables, uno más en el arsenal misilístico de Rusia, de la nueva Rusia lo llamó Putin. Los Oryezhnik, ¿sí? Con Mach 10, los Quinzales con Mach 10 y los Avangard, esto sí, lo más desarrollado de todo lo existente hasta ahora y probado con éxito, con velocidad de Mach 27 y descenso planeador. Lo llaman vehículo planeador de descenso con la capacidad de Mach 27, más de 30.000 kilómetros por hora y descenso irregular, por eso lo llaman planeador, por ende aún menos interceptable. Aún menos interceptable ¿por quién? Por un eventual enemigo con capacidades de intercepción a estas velocidades, porque ya solo a esta velocidad no pueden, pero además con características de ininterceptabilidad. Raqueta. El arsenal ruso en este momento. Puede aparecer esto como algo bestial, puede aparecer como algo destructivo, terriblemente demoledor, y sí, sin dudas presenta esa capacidad. Pero recuerden cómo comienza esto, a partir de la autorización de Biden de los ataques con armas occidentales contra Rusia. Y según la doctrina nuclear rusa, modificada hace poco tiempo, Rusia podía responder a esos ataques de manera a partir de la utilización de su armamento nuclear con objetivos en los países patrocinadores del ataque llevado a cabo desde Ucrania. Con lo cual, más allá de las apariencias y más allá de que esto pueda parecer como algo brutal, excesivamente fuerte, en realidad esto más bien representa una forma de Putin de responder a esos ataques sin generar aún una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque acá está respondiendo con una demostración. Ustedes acometen y machacan contra Rusia. Nosotros respondemos con un ataque convencional contra Ucrania y con una demostración más de nuestro poder, sin la utilización a pleno de ese poder. Porque con estos misiles, como con todos los otros, podrían realizar un ataque directo e incluso un ataque nuclear de acuerdo a la doctrina nuclear rusa. Entonces, esto más que una demostración brutal de fuerza, acá presenciamos una jugada de Putin, de alguna manera un quiebre de cadera para responder, sí, con la fuerza necesaria, pero sin desencadenar una guerra nuclear, sin desencadenar un enfrentamiento directo y eventualmente una guerra nuclear. ¿Sí? Así que cuidado, es el significado de las palabras y es el significado de estas acciones de Rusia. ¿Podría haber respondido con menos? Difícil, porque lamentablemente las fuerzas dirigenciales de la OTAN solo reaccionan, y ni siquiera eso, solo reaccionan a la fuerza. Entonces aquí presenciamos el mínimo uso de la fuerza posible en respuesta a esa agresión inicial, de manera de no desencadenar aún, por suerte, una tercera guerra mundial. En la transmisión de antes de ayer, por cierto, la transmisión de ayer con Pepe Sarsop, buenísima, la charla de ayer con Pepe Sarsop, no la desaprovechen, ahí en los videos aparecen. Pero en nuestro análisis de antes de ayer presentábamos la posibilidad de una escalada y una guerra directa entre la OTAN y Rusia y llamábamos a la paciencia estratégica de Rusia y de Putin, prendiendo velas porque no respondiera de manera directa
con un ataque nuclear. Bueno, por suerte hasta el momento Putin no respondió de esa forma, respondió con una advertencia. Gracias al cielo, gracias a su paciencia, ¿sí? Pero una vez más, todavía parecemos en las manos de la paciencia de Putin. Y ahora deben responder los occidentales, o responder más que los occidentales. La OTAN debe responder en concreto. ¿Reaccionará ante esta advertencia o querrá una provocación más y generar una situación cada vez más peligrosa, cada vez más preocupante e incluso cada vez más cerca de un desmadre y de la pérdida total de control? Aquí un mapa con los objetivos alcanzables solamente con este arma, una vez más, un arma de alcance medio, ¿sí? Alcance medio, no de las más poderosas de Rusia, por lo menos no de las de mayor alcance. Atención a los puntos en rojo, básicamente. Todos ellos alcanzables y destruibles en poquísimos minutos. ¿Sí? Por aquí, con un segundo de paciencia, puedo presentar la lista de objetivos alcanzables dentro de Europa y no solamente de Europa a través de estos misiles. Eso, muy bien. Yo aquí. Bien. En Polonia. Un segundo. Quiero la lista completa. Aquí solamente algunos. Uf, cuántos. Un segundo nada más. Esto no traducido aún. Y la lista bien larga. Ahora sí. Ahora sí, por aquí. Muy bien. En Polonia, en Europa del Este, en Polonia, la base aérea de Lask, sede de un destacamento permanente de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Todas, en su gran mayoría, bases estadounidenses, pero en Europa. La base de operaciones avanzadas en Powidz, en Sagan y en Poznan, bases de almacenamiento de armas y equipos del ejército estadounidense. La base del ejército estadounidense, la guarnición, mejor dicho, del ejército estadounidense en Polonia, en Poznan, otro de los lugares, de del cuerpo número 5 de infantería, la base de Resnikovo, sede del Centro de Defensa Antimisiles estadounidense Aegis Ashore. Este es uno de los misiles establecidos ahí. Eso en Polonia nada más. Ahí en la imagen los puntitos a lo largo de Polonia, ¿sí? Del territorio polaco. En Letonia, la base aérea de entrenamiento militar de Selonia, el mayor campo de entrenamiento de la OTAN en el Báltico. En Lituania, la base militar de Rudinaki, futura sede de la primera base permanente de Alemania en el extranjero. Está previsto que estacionen unos 5.000 soldados de la Bundeswehr, de las Fuerzas Armadas alemanas, en esta base en Rudninkai, en Lituania. En Rumania, base militar de Desvel u otro emplazamiento de los misiles Aegis Ashore, uno de los sistemas de misiles dispuestos allí por Estados Unidos. La base militar Mijail Kogalnichenau, la base más oriental de la OTAN en Europa, sede del mando regional de el grupo del Mar Negro del US Army del ejército estadounidense. En Bulgaria también base aérea de Vesner, polígono de Novo Selo. La base de Vesner, por cierto, un posible lugar clave de almacenamiento de aviones estadounidenses de largo alcance. Eso en Bulgaria. En Kosovo, el campo Bonstil, creado en 1999 tras el bombardeo de Yugoslavia y la ocupación de Kosovo por la OTAN. La mayor base estadounidense en el norte de Europa.
¿Por qué habrán querido la independencia de Kosovo? Bueno, por esta base, básicamente, en Finlandia. Por otro lado, la base de Mikkeli, futura sede del cuartel general de mando de componentes terrestres multicuerpos de la OTAN, a 150 kilómetros nada más de la frontera rusa. Lo podemos seguramente aquí, moviendo un poquito el mapa, ahí arriba, ahí visible ese puntito rojo, ¿sí? Vamos recorriendo una a una todas estas bases militares destruibles por los misiles Arieshnik. En Suecia, base naval de Karlskrona, clave en los cálculos de la OTAN para establecer control total del mar Báltico. Ahora en Europa Occidental, en Alemania. Atención a la cantidad de bases militares de Estados Unidos en Alemania, un país prácticamente ocupado en este sentido. Base aérea de Ramstein, la mayor base aérea de Estados Unidos y la OTAN en Europa, clave para las operaciones de Estados Unidos en la región y en Oriente Medio. Los ataques con drones y en su momento en Medio Oriente, llevados a cabo durante el gobierno de Bush, durante el gobierno de Obama, durante el gobierno de Biden también, incluso durante el gobierno de, de Trump. Recordarán además también la operación con un dron de estos Reaper, si no recuerdo mal, para el asesinato del general Soleimani en territorio iraquí. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, todo eso comandado desde Alemania, desde la base de Ramstein, con el mismo nombre, bueno, por eso el nombre de la banda alemana de metal gótico, Ramstein también. Base aérea, todo en Alemania, Spangdahlem, base aérea de la OTAN en Geilenkirchen, base aérea en Buchel, base aérea en, guarnición del ejército de los Estados Unidos en Ansbach, guarnición del ejército en Baviera, guarnición del ejército de los Estados Unidos en Rheinland-Pfalz, guarnición del ejército de Estados Unidos en Stuttgart, en Wiesbaden, otra también. Mamita. Bélgica, guarnición Benelux del ejército de los Estados Unidos. Base aérea de Kleine-Brogel en Países Bajos, la base aérea Folkel en Italia, varias bases también, la de Aviano, la de Gedi, la de Singonella, la de Nápoles, la guarnición del ejército de Estados Unidos en Italia. En Grecia, actividad de apoyo naval en Sauda Bay, en Creta, alguna vez yo de vacaciones en esa hermosa isla en Creta, otra base militar estadounidense, Reino Unido, Lake Heath, Mildenhall, Alconbury, Molesworth, bueno, todas estas distintas bases. Croton, Fairford, Welford, bueno, Wycombe, Portsmouth, varias también. Cuartel general incluso en el cuartel general de la Royal Air Force, de la Royal Air Forces, de la Fuerza Aérea Real de los británicos, en algún momento en guerra con la Argentina. Por cierto, en España, la base naval de Rota, sede permanente de 6 instructores de misiles estadounidenses, y la base aérea de Morón. Y en Portugal, la base aérea de Lajes, en las islas Azores, centro logístico transatlántico clave de la OTAN, atacable si Oreshnik puede ser redesplegado desde la región de Astrakhan a nuevos emplazamientos de lanzamiento en algún lugar al oeste de Moscú. Donde ese puntito, ahí abajo a la izquierda, ¿podré con esto? No, no puedo lamentablemente con el marcador. Bueno, a la izquierda de Lisboa, abajo a la izquierda del mapa, ahí. Las dos bases, la de Rota y la de Morón en España, en el sur también. Bueno, todas esas bases destruibles por este misil. Qué loco ¿no? de todo esto. Todas bases estadounidenses, todas formas del avance imperialista y agresivo de Estados Unidos contra sus enemigos, en este caso contra Rusia, pero todas ellas en territorio europeo. Con lo cual, con estos misiles sí podrían determinar la destrucción de todas estas bases estadounidenses y de alguna manera un límite a estos avances imperialistas estadounidenses, pero a costa de las muertes de los propios europeos, porque esto naturalmente generaría la destrucción de esas bases y de sus alrededores, ¿sí? De territorios en Europa. Bueno, esa la consecuencia de la decisión de los europeos, lamentablemente, de convalidar todas estas bases estadounidenses en su territorio. Si en algún momento comienza una guerra directa, donde responderá Rusia en primer lugar en territorio europeo contra el interés de
los propios pueblos europeos. Un arma con capacidad destructiva similar a los misiles estratégicos, a pesar de que, una vez más, representa un misil de alcance medio, completamente ininterceptable. Esa es la situación. Las velas prendidas a la paciencia estratégica de Putin por el momento nos ayudaron. Putin respondió con una advertencia, con el mínimo uso posible de fuerza a partir de este arma, pero de aquí a 2 meses podemos presenciar cualquier locura por parte de Occidente, incluso una escalada mayor, y Rusia deberá responder. Y después, las velas prendidas a partir del 20 de enero, comenzaremos con los ruegos al Todopoderoso para que Trump materialice su promesa de abandonar este conflicto y por ende en ese momento podamos como humanidad desactivar la posibilidad de una guerra directa entre Rusia y Estados Unidos. Lamentablemente comenzará inmediatamente después la posibilidad de una guerra directa en Irán o en China. Pero bueno, ya en ese entonces deliberaremos sobre los escenarios posibles, pero por lo menos apareceremos con esta posibilidad, hasta el momento la más probable, la más preocupante, la más peligrosa, la más cercana al punto de conflicto entre potencias nucleares en la historia de la humanidad, ¿sí? Si efectivamente nos acompaña la paciencia de Putin hasta el 20 de enero y después Trump materializa su promesa y comienza un proceso de negociación, entonces en 2025 este conflicto desaparecerá paulatinamente o comenzará, por lo menos desactivaremos su potencial nuclear. Comenzarán otros, sí, pero al menos esto aparecerá como historia del pasado, como en su momento, por ejemplo, también la crisis de los misiles en Cuba. ¿Sí? Hasta este momento, el momento más cercano en la historia de la humanidad de una guerra nuclear directa, en cuyo caso en aquel entonces las capacidades nucleares destructivas presentaban ya un desarrollo considerable, pero ni de cerca a el tiempo presente. ¿Sí? Entre los posibles escenarios, sin dudas, vamos a recordar algunos de ellos, aparecen más ataques con ATACMS y con Storm Shadow y Scalpe contra territorio ruso, sin dudas en estos 2 meses de desesperación, de salida del gobierno de Biden y de estupidez europea acompañando ese destino, o esas decisiones, mejor dicho, y cuidado también con una cuestión mencionada ayer muy inteligentemente por Pepe Sarsops, aquí en este canal también, respecto a la posibilidad de una nueva locura, una nueva aventura militar ucraniana contra territorio ruso, ya no en Kursk, sino más bien entre Kursk y Briansk. Otra posibilidad alocada sin ningún sentido. Ninguna de estas provocaciones occidentales puede determinar un cambio en el destino de la guerra en Ucrania, pero sí pueden generar un enfrentamiento directo y, bueno, todas las consecuencias ya mencionadas tantas veces, incluso la autodestrucción, la destrucción mutua. ¿Sí? Pues bien, esa es la situación y en estas aparecemos. Demoledores y demoledoras. Recuerden que en poquito más de media hora comienza en nuestro canal hermano de MP Geopolítica el programa semanal de Eduardo Bior. Mañana nosotros nuevamente por aquí y posiblemente presentemos en lugar de Juan Antonio, quien, bueno, retrasó un día su viaje, él aparece de viaje y, bueno, retrasó un poquito la vuelta para el domingo, posiblemente le aparezca el domingo y mañana quizás realice el propio Fernando otro programa en vivo en el horario habitual de Juan Antonio, todo esto en DMP Geopolítica, así que atentos a la programación. Nosotros, como siempre, en el horario de las 9 de la noche de Europa, las 5 de la tarde en
el Cono Sur y, si no recuerdo mal, las 3 de la tarde en México y los países de América Central. Así que en estos días tan peligrosos, tan movidos, tan ajetreados en la geopolítica y la geoeconomía global, nosotros aquí al pie del cañón con nuestra capacidad de análisis crítico al borde de, de su potencial, pero realizando el mejor esfuerzo posible de nuestra parte. Querida Beatriz Pulido, muchas gracias por acompañarnos, y a quien todavía no nos ayudó con el like, por favor, clique en el pulgar arriba, eso nos ayuda contra la censura. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Un beso, chao.